vamos a tratar el tema de la participación ciudadana y quiero presentar y saludar a las ponentes. La señora Doris Méndez, consejera del Consejo Nacional Electoral de Colombia, la señora Marcela Ríos, cientista político y auditora para la democracia del PNUD, la senadora señora Isabel Allende y la señora Marcela Sabat, que van a exponer durante el curso de esta tarde. Voy a dejar en primer lugar a la senadora señora Isabel Allende. Todos la conocemos, pero hay autoridades internacionales que a lo mejor voy a precisar algunos antecedentes. La señora Allende ha sido senadora de la región de Atacama del año 2010 al 2017, integra las comisiones de Medio Ambiente, Minería y Energía y de Ética y Transparencia del Senado de la República de Chile. Es socióloga, máster en Sociología de la Universidad Autónoma de México y magíster en Ciencias Políticas de Flaxo de México. Ha sido vicepresidenta de la Mujer, encargada de la Secretaría de Relaciones Internacionales y de la Secretaría de Organizaciones Sociales del Partido Socialista. Y anteriormente fue diputada por el Distrito 9 del año 1994 a 1998. Luego continuó con su rol parlamentario en el Distrito 29. Ejerció como presidenta de la Cámara de Diputados entre el mes de marzo de 2003 y marzo de 2004. Es autora de las leyes de divorcio, violencia intrafamiliar, acoso sexual en el trabajo, derecho de los trabajadores frente a las quiebras de las empresas, sanciones al reemplazo de trabajadores en huelga. Permanente promotora del proyecto de ley de cuotas para incentivar la participación política de la mujer y del proyecto de ley para el voto de los chilenos en el extranjero. Dejo con ustedes a la senadora señora Allende. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de este diálogo con ustedes. Una pequeña observación, si me disculpa, pero fui senadora por la región de Atacama, pero actualmente soy senadora por la región de Valparaíso, a quien tengo mucho orgullo de representar, y esto acaba de ocurrir con la elección justamente del año pasado, noviembre del 2017. Junto con agradecer esta invitación, bueno, yo quiero un poco narrarles la experiencia, que yo creo que es lo que ustedes más esperan, que es la experiencia que uno ha tenido, digamos, en todo este periodo parlamentario. He sido 4 periodos diputada y ahora voy en el segundo periodo como senadora. Y les quiero decir que respecto a la participación política de las mujeres ha sido un largo camino y no exento de dificultades, obstáculos, porque obviamente vivimos una sociedad que todavía está muy marcada por patrones culturales bastante evidentes, digamos, patriarcales, machistas, y donde la mujer suele estar bastante invisibilizada y tenemos que enfrentar los obstáculos cotidianos, que no son pocos. Llegamos más tarde a la política, recién en el año 1952 tuvimos el derecho a voto, es más, hemos tenido un premio Nobel de literatura antes que las mujeres pudiesen, Gabriela Mistral, antes que las mujeres pudiesen incluso tener derecho a voto. Entonces es una contradicción flagrante, pero llegamos más tarde a la política, luchamos muchísimo para que hubiese aquello entonces el movimiento feminista del derecho a voto. Obviamente después la contienda ha sido para ser elegidas y vamos siguiendo cualitativamente lo que significa mejor legislación, ya no solo para ser elegidas, sino tener mejores oportunidades y en fin. Pero además, como mujeres, vivimos más. Hay poca colaboración en lo que se puede llamar las tareas domésticas. Es bastante difícil a veces conciliar la vida, por lo tanto, pública, política o, en fin, de alta representación con determinadas tareas, porque en ese sentido la colaboración no es muy alta. Y además de nuestro país, cosa que yo creo que es muy frecuente en América Latina, el porcentaje de cuidado de aquellos adultos que no son autovalentes corresponden a un 85% le recaen a las mujeres. Y no existe una red de ayuda que sea capaz de absorber esto. Y por lo tanto le toca a nuestras mujeres hacerse cargo de esos adultos mayores no autovalentes. ¿Por qué menciono esto? Porque no es fácil entonces
ganamos menos, vivimos más, estamos subrepresentadas, nos hacemos cargo de, en fin, como ya lo he señalado, de estos adultos mayores, y podría seguir enumerando mucho más, lo cual habla un poco lo que es la situación nuestra actual, en el pasado, y la que vislumbramos en el sentido que todavía tenemos muchos desafíos pendientes. Para nosotros, desde el 2003, yo me recuerdo, el 97 presentamos una moción que, en fin, de alguna manera queríamos propiciar la participación de las mujeres, pero el 2002 presentamos la primera moción que tenía que ver con ley de cuotas, con la convicción absoluta de que solo una ley de cuotas iba a permitir un salto cualitativo para la representación parlamentaria. La verdad es que no tuvimos ninguna posibilidad, pero ninguna, ni siquiera pasó los votos de la comisión, que en ese entonces se llamaba Familia, ni siquiera llegó a la sala. Con esto le quiero decir que desde el 2003, o de que recuperamos la democracia, hasta recién la primera elección, donde sí tuvimos la posibilidad de ejercer ley de cuota, que fue exactamente hace un año, el 2017, pasaron 27 años. Entonces es solamente para graficar el nivel de dificultades que hemos tenido que abordar las mujeres y la experiencia de uno. Las discusiones que nosotros teníamos, y se lo digo con mucho cariño aquí a la diputada Marcela Sabat, pero nosotros teníamos enormes diferencias con las diputadas, en ese entonces colegas diputadas de derecha, de los dos partidos, Renovación Nacional y la UDI, porque para ellos la cuota era algo artificial, discriminatorio, comillas. Nosotros decíamos sí, una discriminación positiva, pero ellos decían que no, que era una discriminación que no era aceptable porque las mujeres, según sus propias capacidades, son las que llegan a ejercer los cargos. Profundo error. Nos costó muchísimo, años de años de años. Y finalmente, piénsenlo, solo pudimos aprobar la ley que permitió la última elección 2017, primera vez que la hacemos con ese concepto. Entonces, no ha sido fácil. Por cierto, no es la única diferencia que teníamos entre mujeres. Uno podría decir, somos pocas, éramos muy pocas, éramos 6 en el Senado, 15 en la Cámara de Diputados. Uno podría decir que podíamos haber hecho un grupo de mujeres, digamos, para solidarizarnos. Obviamente que hay temas que nos unen, temas comunes, cuando discutimos las pensiones, en fin, alimenticia para los niños y otras series, pero claramente también teníamos grandes diferencias y las tenemos hasta el día de hoy. Entonces no siempre incluso genera una red que podría decir entre nosotros mismos para poner los temas o para ayudar a resolver obstáculos o conseguir los votos para avanzar en lo que es paridad, en lo que es evidentemente una mayor igualdad. Recién este año nosotros creamos en el Senado la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género y recién la Cámara también. Antes de eso nunca se pudo. Entonces, un poco graficarle lo que ha sido paso a paso. Y les decía, estas diferencias las tenemos hasta el día de hoy, por supuesto en otros temas. Hemos tenido diferencias en el momento que, después de muchos años, finalmente en nuestro país, recién en el 2003, logramos la ley de divorcio con disolución de vínculos. O sea, el 2003. Y recién ahora, en el gobierno que acaba de terminar, la presidenta Bachelet, hemos logrado otras legislaciones que incumben directamente también a mujeres, por supuesto, y otros temas. Y como el acuerdo de unión civil, como significa la interrupción del embarazo a 3 causales extremas, que hoy día incluso está siendo llevada nuevamente al Tribunal Constitucional y nuevamente el reglamento. Estamos ahí en un tira y afloja y francamente con bastantes diferencias en ese sentido. Con eso quiero expresar que no siempre el puro hecho de ser mujer significa que se borran las diferencias. Tenemos causas comunes, pero también tenemos nuestras diferencias valóricas que no siempre nos permiten unirnos en una red más positiva. Yo creo que es importante entonces valorar o sacar algunas reflexiones de lo que fue esta ley. Nosotros hemos tenido hasta la elección del 2017 un sistema electoral llamado binominal, una cierta originalidad que heredamos en la dictadura, que en definitiva significaba, lo llamamos binominal porque siempre se habían elegido solo 2, ya sea senadores o diputados por cada distrito o circunscripción. Y por lo tanto, muy pocos candidatos y la verdadera competencia al interior, digamos, del pacto y la imposibilidad de llevar más candidaturas. Con lo cual, si nosotros pretendíamos hablar de poner una ley de cuota, era más difícil con un sistema electoral de estas características. Fue solo en el gobierno de la presidenta Bachelet que se logró modificar y logramos finalmente que
para poder inscribir las candidaturas, tenían que llevar a lo menos 40% de candidatas mujeres. Candidatas, obviamente sin resultado predefinido. Entonces, eso lo resuelve la ciudadanía. Pero aquí viene lo interesante, que esta ley logramos sacarla aprendiendo probablemente de algunas experiencias latinoamericanas, porque con esta ley nosotros logramos que si los pactos y los partidos que forman los pactos electorales no llevaban ese 40% de candidatas, no podían quedar inscritos, es decir, no podían acceder a la elección. Y lo segundo, porque en otros países han puesto ley de cuotas, pero la sanción es mínima. A veces multas pecuniarias que muchos partidos prefieren pagar la multa, pero evidentemente no poner las candidatas mujeres. Aquí no, aquí fue interesante porque, como ya dije, simplemente no podría participar del proceso electivo. Entonces, esto fue un punto positivo a favor, por supuesto, de esta legislación que logramos sacar. Y el otro, que esto se hizo además para 3 elecciones consecutivas. O sea, durante cada 4 años, en las próximas 3 elecciones, esta que tuvimos y 3 más, son 4 en total, vamos a tener este proceso como una transición. Suponemos que al término de todo este proceso ya habremos logrado las mujeres tener un porcentaje de participación razonable que se acerque al promedio mundial o al promedio latinoamericano, porque hasta ahora Chile había estado siempre más bajo del promedio de luego mundial y latinoamericano. Y el resultado nos demostró que en esta legislación efectivamente el balance que podemos hacer desde el punto de vista competitivo electoral fue muy positivo, porque claramente aumentamos del 15% a un 23% de 22 y fracción por ciento de participación tanto en el Senado como en la Cámara, es decir, mujeres electas. Además que en la legislación se previó, también fue un avance en realidad general, pero específicamente también para las mujeres con un pequeño delta, y digo general, respecto a financiamiento de campaña. Es un tema tremendamente importante y necesario porque en nuestro país no existía financiamiento. Entonces, comprenderán que este era un obstáculo mayor para cualquier hombre o mujer que no tenga redes, medios, en fin, una forma de poder conseguir el financiamiento. Y también, por supuesto, dio paso a lo que conocemos como financiamiento irregular de la política, que ha sido uno de los golpes fuertes que hemos tenido en la democracia y que ha generado una legislación muy importante y que nosotros nos alegramos que así sea para dejar atrás estas prácticas irregulares o malas prácticas o corrupción o como quieran llamarlo, que obviamente nos afectó en la credibilidad. Y por lo tanto, aquí se contempló, ya tenemos una devolución de acuerdo al porcentaje de votos de una cierta cifra, nunca es suficiente, siempre existe el obstáculo de los financiamientos, pero ya es un tremendo paso, pero además se le dio a las mujeres un pequeño delta, es decir, en su devolución está contemplado una devolución, exacto, 1/3 más, y además por las mujeres elegidas se le entrega al partido también cantidad y además obligatorio de los financiamientos que recibe por los votos del partido, un 10% entregárselo a lo que es capacitación, programa, actividades, todo lo que tenga relacionado y que llevan en general los partidos con la vicepresidencia de la mujer. Yo creo que eso fue saltos cualitativos, por supuesto, tenemos que ir aprendiendo, nos quedan desafíos, pero yo creo que esto fue quizás de lo más importante que ha ocurrido en nuestro proceso para ampliar la participación en el Congreso. Respecto a las alcaldías y concejalías, yo diría que en las concejalías sí ha habido un incremento gradual a lo largo de los años de las distintas elecciones, no así con las alcaldías que no hemos mantenido. Yo tengo aquí una cifra y es realmente sorprendente porque cuando uno lo piensa, mujeres alcaldesas, el año 90, que fue el año que recuperamos la democracia, arrancamos con 11,9 y en la elección del 2018, en la elección del 2016, que fue la última, al final hemos llegado al 11,9 nuevamente. Entonces, quiere decir que no hemos logrado. Gran pregunta, es decir, ¿qué nos pasa en términos de que quedamos atrás? Por cierto, tiene mucho que ver en la forma que los partidos
se anticipan a los procesos electorales, la forma en que seleccionan las precandidaturas o los comités de búsqueda de candidatos, la preparación de esas candidaturas, el acompañamiento de esas candidaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que los resultados también están bastante relacionados con aquello. Y ahora otro pequeño paréntesis, hicimos muchas regulaciones motivadas por lo que yo dije, los financiamientos irregulares, le dimos bastantes facultades al CERVEL, que es el Servicio Electoral, que es un organismo autónomo, y ellos fiscalizan. Y la verdad es que yo creo que dejamos atrás una serie de elementos que efectivamente acompañaban las elecciones, que eran a veces exagerados, que era la cantidad de publicidad, no en televisión, sino que la publicidad aérea, que se ponía, que ahora quedó completamente regulada. Y eso fue interesante porque entonces hubo mucho menor cantidad de publicidad y por lo tanto gasto en aquello y mucho más controlado, pero también como las cosas lleva su pequeño inconveniente, porque obviamente como apunta muy bien las dos Marcela que tengo, yo creo que conocen perfectamente el proceso, claro, las personas menos conocidas, los rostros menos conocidos le cuesta mucho más darse a conocer, porque además para haber cambiado este sistema electoral la única manera era con más candidaturas, pero en distritos y circunscripciones más extensas. Entonces, voy a dar el ejemplo concreto. Yo salí elegida senadora a la región de Valparaíso, que tiene 38 comunas. Es una región muy extensa. Hasta antes de esa elección, como era tan grande esa región, tenía 2 circunscripciones, lo que llamaban cordillera y lo que llamaban la costa. Y aquí se unificó. Antes era, como decíamos, binominal, por lo tanto había un senador representando, o 2 representantes, digamos, de la costa y 2 de la cordillera, y aquí pasamos a 5 para terminar con el binominalismo. Pero claro, la dificultad de hacer una campaña en 38 comunas, que es una extensión muy grande, es alta. Entonces, como estas cosas, estamos en procesos, por supuesto, siempre de aprendizaje. Y quiero decir un par de cosas más. Este ha sido un año fuerte desde el punto de vista de ver lo que ha ido ocurriendo con el proceso de mujeres jóvenes. Quiero explicarles, sobre todo a quienes nos acompañan desde afuera, que tuvimos hasta hace unos meses atrás una toma de más de 18 universidades distintas, que nace de movimiento de mujeres estudiantes jóvenes, llamada así como la tercera o la cuarta ola feminista nueva, movimiento de mujeres, que exigen que se regule el acoso, que en nuestra legislación existía el acoso sexual laboral, pero no estaba regulado ni normado un acoso al interior de los recintos de educación superior. Y fue muy interesante porque irrumpió de una manera, yo diría así, como pasan estas cosas, como una verdadera ola. Tuvimos durante varios meses tomado 18 recintos universitarios y al final ha significado que todas las universidades hoy día han tenido que poner y desarrollar protocolos de comportamiento y de convivencia. Y por supuesto de regulación lo que es el acoso. Esto que irrumpió de esta manera ha ido además evidentemente expandiéndose hacia otras áreas. ¿Por qué lo saco a colación? Porque tiene que ver también con el tema mujer y de género. Por ejemplo, hoy día estamos viendo el acoso callejero. Es decir, nosotros tenemos que legislar de tal manera de poder garantizar a nuestras mujeres que puedan caminar por la calle tranquilas sin que sean acosadas. Que la violencia no solo es intrafamiliar, sino que la violencia se da en espacios públicos también y que además existen una serie de comportamientos que no alcanzan a ser directamente a veces la tocación directa, pero que evidentemente alteran o provocan la inseguridad que le provoca a una mujer. Entonces, quiero decirles que el tema de género, los temas de seguridad, los temas de comportamiento frente a la dignidad, el respeto a las mujeres, se expandió a partir de estas manifestaciones y hoy día es un tema que está muy presente y nos alegramos que así sea. Y por eso nos alegramos tener tanto en la Cámara como en el Senado estas comisiones de mujer y equidad de género, porque en definitiva estamos tomando la legislación de todos los temas que puedan afectar. Todo esto, y quiero concluir con esto, pues no sé cuánto tiempo tengo ni cuánto debo terminar. ¿Estamos bien? Ya. Y todo esto para decir, nosotros luchamos por fortalecer nuestra democracia.
aquí en un término más general, ya no hablo solo de las mujeres. Yo creo que todas nuestras democracias hoy día están bastante cuestionadas. En América Latina los estudios, y Chile no es una excepción, nos indican que la gente cada vez valora menos la democracia. Y tenemos respuestas, no solo en América Latina, que las hay, pero también la hemos visto en otros países muy importantes y también en Europa, que las respuestas a las debilidades de la democracia, a la desconfianza de los ciudadanos y las frustraciones y otro de eso, son populismo de derecha bastante extremos. Y nuestra preocupación entonces, que deberá ser más general, es decir, cómo fortalecemos la democracia, porque queremos democracias no solo representativas, donde concurra un número importante a votar, cosa que es un tema y un desafío para Chile, que ha ido decreciendo el porcentaje de votación, de participación, sino que también queremos democracias más participativas, crear instrumentos de espacio para que la gente pueda escuchar y ser escuchada, deliberar y que tenga algún vínculo de alguna manera esa opinión. Entonces, pasar a democracias participativas, no solo representativas y ojalá deliberativas y que tenga realmente alguna forma de vínculo a aquella opinión, es un desafío mayor. Y eso no está ocurriendo en América Latina, y lo digo con dolor cuando vemos la cifra en que cada vez valoramos menos la democracia. Y esto es sin excepción. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adultos, y entonces el desafío es general. Entonces, dentro de ese desafío uno dice, muy bien, queremos más participación, por cierto, de la mujer, pero no solo de la mujer. Queremos más participación de estos ciudadanos que hoy día acceden a la información de otra manera. Vivimos en un mundo donde la invasión de información y de datos es brutal en su instantaneidad, simultaneidad, y que bueno, significa otros desafíos evidentemente, porque esa información lo que importa también es cómo se transforma también en conocimiento. No bastan datos, sino que eso tiene que transformarse de alguna manera en conocimiento, y cómo nos comunicamos entonces, o cómo nos acercamos entre ese representante elegido por soberanía popular y ese ciudadano que entregó o que delegó a través del voto. Eso es un desafío mayor para las mujeres, para las organizaciones, para los partidos. Hoy día los partidos, quienes somos militantes, que decirlo con toda claridad, no gozamos de buen prestigio, más bien yo diría de mucho desprestigio. Cuesta bastante asumir, digamos, las críticas bastante a veces colectivas, fuertes, que se le ha hecho a los partidos por los temas de financiamiento, como hemos señalado, y por lo tanto tenemos un desafío, cómo hablar a las nuevas generaciones, jóvenes y mujeres, cómo somos capaces de capturar, digamos, en los temas que importan, siendo que surgen cada vez temas nuevos, diferentes, que se alejan un poco probablemente de lo más tradicional. Hoy día tenemos organizaciones, muchas organizaciones que surgen espontáneamente, son animalistas, medioambientales o de distinto tipo, que son muy diversas, y que eso también es un desafío. El Partido Socialista, insólitamente, es mi partido, y tuve también el honor de ser no vicepresidenta solamente, sino la primera y única hasta ahora presidenta del Partido Socialista por elección, bien competitiva, pero fue un orgullo, como también hasta ahora la única presidenta del Senado, 203 años, o sea que es solo un indicador de cuánto nos cuesta a las mujeres lograr efectivamente estar en los cargos de representación y asumirlos. Y por cierto, cuando uno dice lograr los cargos y asumirlos, también las mujeres tenemos que entender que no basta con llegar a esos cargos, sino que lo importante es cómo desarrollar políticas y mecanismos que amplíen efectivamente la participación y que uno le vaya dejando mejor camino entonces a las que vendrán después. Así que era una fotografía, si ustedes quieren, un poco rápida para tratar de mostrar las dificultades, no son pocas. Tenemos que seguir generando redes solidarias, mucha fuerza, mucha unidad, aunque tengamos diferencias valóricas que son importantes, que nos cruzan, que defendemos unas u otras posiciones, pero es la única manera que vemos. Y no desmayar en nuestro esfuerzo. Nos demoramos 27 años en tener una ley de cuota, bueno, a lo menos logramos resultados positivos. Y por lo tanto tendremos que seguir legislando y abriendo espacios para permitir mucha mayor participación de las mujeres y de la ciudadanía en general si queremos democracia más fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora. A continuación voy a dejar con ustedes a la diputada señora Marcela Sabat Fernández. La señora Sabat
Fue diputada por los periodos legislativos 2010-2014 y 2014-2018. Fue presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, fue presidenta de la Comisión Especial de la Juventud. En noviembre del año 2017 resultó reelecta diputada para el periodo legislativo comprendido del 11 de marzo de 2018 al 10 de marzo del año 2022. En el actual periodo legislativo integra las comisiones permanentes de Seguridad Ciudadana y de Relaciones Exteriores. La señora Sabat es vicepresidenta del Grupo Parlamenéricas por la Equidad de Género, vicepresidenta del Partido Renovación Nacional y subjefa de la bancada Renovación Nacional de la Cámara de Diputados. Dejo con ustedes a la señora Sabat. Bueno, primero que todo agradecer este espacio de discusión, de debate y sobre todo de poder compartir experiencias internacionales. Yo creo que de esa manera es como podemos avanzar en justamente los derechos de la mujer en nuestro país, donde claramente en los últimos años nos hemos dado un salto, más bien el último año creo yo, un salto mayor que lo que hemos venido viviendo. Para contarles también un poco, cuando yo ingreso a la Cámara de Diputados, había un 13% de representación de mujeres solamente y claramente era más difícil porque además no solamente era joven, sino que además era mujer. Entonces claramente había un doble defecto para la política, entre comillas, y se dificulta muchísimo más el poder ejercer el cargo con esas condiciones. Comenzamos una lucha desde mi sector. Como recordaba la senadora Allende muy bien, quizás ha habido mucho más resistencias del sector de la derecha, donde yo pertenezco, que de la izquierda. Y ahí también valorar la lucha que han dado muchas mujeres con respecto a los derechos de las mujeres en términos generales, desde el voto hasta hoy día, cuando nos hemos ido sumando. Y tantas que han caído en esa lucha y cómo nosotras también las conmemoramos cada vez que damos esta lucha todos los días. Digo quizás mi posición fue más liberal dentro de mi sector en la derecha porque fui la única mujer prácticamente que defendió desde que ingresé a la Cámara de Diputados la ley de cuotas como una herramienta necesaria y la única, después de conocido también la evidencia internacional, que podría ayudar en forma clara y concreta la participación de más mujeres en un Congreso. Estamos hablando de que si eso no ocurría, podían pasar 50 años y íbamos a seguir subrepresentadas. Un problema tremendo, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos diciendo que finalmente cuando hay subrepresentación del 50% de la población, que representamos las mujeres hoy día, la democracia es la que se debilita. Y eso nos deja ciertos problemas que creo que son los más importantes respecto de la familia, de las mujeres, del cuidado y muchísimos más, fuera de la mesa de la discusión, fuera de la mesa de la asertividad y de la resolución de los problemas. Entonces, claramente que en el contexto en que nosotros ingresamos a la política están también el machismo, por cierto, en forma transversal. Me tocó a mí enfrentar esta discusión de la ley de cuotas en un acierto de mucha astucia, diría yo también, de la presidenta Bachelet, al ingresarla en una modificación del sistema binominal. Un sistema que avanza al proporcional inclusivo y que ingresamos en ese minuto, pero que sabíamos perfectamente no tenía apoyo de la ciudadanía. Y tampoco tenía un apoyo transversal de todos los partidos ni de los presidentes. Me tocó una discusión de bastantes comentarios que uno no entendía. Estamos hablando hace 3 años atrás, comentarios, y aquí también lo quiero decir porque esto es de los hombres, lamentablemente de no entenderlo. El Partido Socialista, a quien yo de verdad le tengo mucho respeto a ese entonces presidente Osvaldo Andrade, lo comenta y lo dice, y estábamos todas presentes, la sociedad civil. Oiga, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a destinar recursos especiales para las mujeres para que se lo gasten en tecito y en tejer? Esto no puede ser. O otro personero también en ese entonces, hoy día diputado, pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar con la ley de cuotas? ¿Y qué va a pasar con la ley de primaria? Y se interponen obstáculos que no dejan avanzar en el momento de la discusión, diciendo no, si hay, yo estoy muy a favor de la ley de cuotas, pero lamentablemente está la ley de primaria, así que lo siento, no podemos seguir con esta discusión. Y de alguna u otra forma, escollos, obstáculos que van dificultando el ingreso de esta herramienta que yo creo es la más efectiva, y no solamente lo creo yo, sino que también lo ha demostrado también la experiencia y la evidencia internacional. En ese sentido, como digo yo, la astucia de la presidenta Bachelet en ese entonces de poder ingresarlo sin que a lo menos ahí nadie se diera cuenta, entre comillas, porque yo desde mi sector le dije al presidente de mi partido en ese entonces, yo
lo reemplaza usted en la Comisión de Constitución en esta discusión, y además usted va a votar a favor, igual que toda mi bancada, porque si no el problema lo va a tener con las mujeres, y yo era la única mujer en ese entonces claramente no había mucho por dónde elegir. Y fue en ese contexto, en un contexto donde no estaba de moda, lamentablemente hoy día está, digo lamentablemente de moda, porque siento que todavía es una moda, hay muchos hombres que todavía lo dicen de la boca para afuera, pero no se lo creen respecto a cómo tenemos que luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con respecto al feminismo. Hoy día hay un contexto distinto. Si la ley de cuotas hubiera ocurrido en este contexto, no nos hubiéramos demorado en aprobar, como nos demoramos en un tiempo, hace un año atrás, 3 años atrás, la discusión de la ley de cuotas. Hoy día, estoy hablando hace meses atrás, que después de 9 años, que al menos yo ingresé al Congreso y presenté una moción para que existiera la Comisión de la Mujer, 8 años, 9 años durmió el proyecto de la Comisión de la Mujer, pero como está de moda hoy día el feminismo y los movimientos que movilizan los derechos por las mujeres, este proyecto no se demoró ni una sesión en ser aprobada. Y así nosotros ingresamos la creación de la Comisión de Mujer como una comisión permanente, que tuviera el carácter de importante que tienen todas las otras comisiones. Y fue además una revolución, porque llegamos todas las mujeres a la comisión a pedir justamente que esto se viera en primer lugar de la tabla, pero es por una presión que hoy día se está ejerciendo de tantos años de resistencia a una igualdad tan merecida y que lamentablemente todavía no vemos en su plena ejecución. Bueno, en Chile, antes de la ley de cuotas, claramente estamos muy por debajo del promedio regional, muy por debajo incluso de países musulmanes, 24%, nosotros estábamos en la representación del 15,8%, y nos dimos un salto después de haber visto que no avanzábamos más de un 1,6% en elecciones de lo que íbamos avanzando, de cómo íbamos aumentando la representación de la mujer. Logramos en esta última elección casi un 7%. Entonces, claramente la brecha disminuye, porque en una elección logramos lo que no logramos en tantos años. Y cuando hablamos además de derribar mitos, porque lo que nos decían eran, pero ¿cómo? Si no hay mujeres. Entonces, ¿cómo no van a haber mujeres? Claro que hay mujeres, lo que pasa es que las mujeres están en los mandos medios. Y por algún motivo que tiene que ver lógicamente con una sociedad patriarcal que involucra tener un machismo que está instalado en todas partes, partiendo porque una mujer en Chile dedica a la semana 28 horas al cuidado de sus niños y un hombre solo 10. Y tenemos esas cosas que ir cambiando para que finalmente podamos llegar a los cargos de representación más altos, pero estamos en las presidencias de las juntas de vecinos, de todas las organizaciones sociales donde se pueda mirar, digamos, están las mujeres presidiendo. Pero ¿qué es lo que ocurría con respecto a los altos mandos? Hay un salto que ahí no estaba ocurriendo porque falta de capacitación, falta de estudios, porque las mujeres se quedan en los hogares. Desde mi partido, Renovación Nacional, que hoy día tengo el orgullo también de vicepresidir, nos tocó llevar a cabo y ejecutar todos estos beneficios que nos entregaba la ley de cuotas, una ley que además en términos internacionales está hoy día, yo creo, muy bien posicionada. Algo nos sirvió habernos demorado tanto, porque tomamos aspectos que eran importantes de las otras leyes y las pudimos ejecutar de buena forma. Y ahí algo mencionó la senadora Allende con respecto a la sanción. Si no cumplíamos con el 40%, finalmente se lleva a la no inscripción de la lista parlamentaria, lo que claramente para un partido es muy grave, por lo tanto había que cumplir con esa cuota. Pero cómo además lo hacíamos para que la inscripción de esas mujeres era la mujer que tenía que ir en ese distrito, y no un arroz graneado, como decimos acá, que fuera cualquier mujer para rellenar la lista. Entonces, que además nos dijera, perfecto, por mujer electa ustedes tienen estas 500 UF, que es la medición, digamos, monetaria de recursos que a ustedes se les da por mujer electa. Y además, lógicamente, tenemos esta otra fórmula que aumenta por voto los recursos que se le entregan a las mujeres. Entonces, tiene que ver con que los incentivos se están dando de manera correcta. Nosotros, desde Renovación Nacional, el partido que yo vicepresido hoy día, hicimos un trabajo increíble y ahí lo vimos, porque nosotros nos tocó ir a pedirle incluso permiso a los maridos de las candidatas. Porque las mismas candidatas nos dijeron, mi problema es que yo no he podido hablar de este tema con mi marido. Y así me tocó hoy, nombre y apellido en una región, porque nos tocó también mujeres pero serían hoy día diputadas flamantes, pero no pueden ser porque no tienen un marido que estén en la casa para cuidar a su hijo.
y son casos patentes y que se repiten en todo Chile. Entonces, por eso digo que está bien, la ley de cuotas es una herramienta, pero claramente aquí faltan incentivos que tienen que ir desde la sociedad misma, lógicamente, con actitudes machistas que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado. ¿Cómo modificamos eso para que la mujer no tenga que estar 3 veces más encargada de los niños, de quienes necesitan cuidado, un adulto mayor antes que un hombre, que tiene que hacerlo 10 horas en comparación a estas 30 horas semanales que lo hace la mujer? ¿Cómo también instalamos este cambio desde los partidos políticos? Yo creo que nuestra ley de cuotas hoy día nos refuerza que tenemos que poner un incentivo desde los partidos políticos. Nosotros logramos pasar de 2 diputadas en mi bancada a ser la bancada más grande de mujeres hoy día en el Congreso Nacional. Tenemos 10 mujeres de 36 diputados. Lo que claramente nos dice que hicimos bien las cosas porque nos fuimos hasta conversar con los maridos en las regiones. Entonces, claramente tuvimos que hacer un trabajo ahí de locos. Pero ¿cómo hoy día también garantizamos que los partidos políticos pongan los incentivos donde deben hacerse? Tenemos que hablar de financiamiento de las campañas. No puede ser que hoy día el 90% de los recursos vayan mayoritariamente a los hombres. Algo está pasando. Tenemos que de nuevo revisar los incentivos para que los partidos políticos efectivamente lleven estos recursos a la capacitación de las mujeres y logren entender que las mujeres además tenemos más votos en términos de resultados de votación en las últimas elecciones que los hombres. Somos más votadas. Hoy día tenemos solamente 7 distritos que en Chile que no hay mujeres lamentablemente, pero las mujeres que hemos sido electas alrededor de todo Chile logramos mayor votación cada una en comparación con los hombres. Entonces a nosotros no nos están regalando nada, solamente nos están dando la oportunidad y esa es la discusión que nosotros instalamos en el Congreso como un derecho, como una opción también de poder avanzar, como digo, en democracia, en perfeccionamiento de la democracia. Bueno, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos, yo creo que avances al respecto. Hay más mujeres en el Congreso, claramente. Cuando hay más mujeres en el Congreso, los temas son urgentemente y obligatoriamente puestos sobre la mesa. Logramos comisión de la mujer en la Cámara de Diputados y en el Senado. Algo que para tramitar los proyectos que le atañen a la mujer es realmente algo maravilloso. Uno lo ve y hay un proyecto que tiene que ver con el acoso callejero que también lo presentamos hace 4 años atrás y que hoy día en cosa de meses pudo apurar su tratamiento y su trámite legislativo. Entonces, ahí se demuestra que efectivamente la importancia que se le arroga a la mujer es necesaria, es urgente y se concreta al momento de tenerla expresa, por lo menos en esta Comisión de la Mujer, porque antes estaba todo arrogado a la Comisión de Familia, entonces no podíamos llevar todos los temas a esa comisión. Y hoy día claramente en eso estamos muy contentos de poder decir esto está funcionando. Hoy día, ayer, de hecho, la misma Comisión de la Mujer, en la cual pertenezco también, estábamos comenzando a iniciar la tramitación de la misma ley de cuotas, pero en gobernadoras, en consejeras regionales, en concejales, en alcaldesas. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo llevamos esa mirada a más allá de estas candidaturas que son plurinominales? Porque claramente las plurinominales son más fáciles que las que son uninominales. Es distinto cuando una negociación de una coalición tiene que hacerse para candidata y ese candidata es plurinominal, por ejemplo, una alcaldesa, a que sea concejales. Y claramente ahí vamos a tener que ampliar la discusión y ver, lógicamente, de nuevo cómo se ha llevado esto en otras experiencias comparadas a nivel internacional. Estamos hablando desde ahí, estamos conversando de verdad agradecida de que este adelanto se haya dado en cosas tan rápidas los últimos años. Yo ayer veía un partido como Renovación Nacional, un partido de derecha, con el presidente del partido encabezando la discusión en representación de la ley de cuotas en consejeras regionales. Y eso claramente que es de un orgullo y entender que estamos todos con la misma línea, que esto le hace mejor a la democracia, que le hace mejor al país, que la brecha de desigualdad de un país disminuye cuando hay mujeres, cuando hay más mujeres en un congreso, cuando es así importante, entonces se entiende que vamos por el camino correcto. Así que nuevamente agradecer este espacio, creo que necesitamos muchísimo más y que esto debe ser en el Tribunal Electoral, en el mundo público, en el mundo privado. Creo que estas discusiones deben darse, que son necesarias y son urgentes. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Sabat. A continuación voy a dejar con ustedes a la señora Doris Méndez Cubillo. Ella es magistrada consejera del Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia. La señora Méndez es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia, especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca de España y con maestría con terminación de estudios en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Lomas de Zamora de Buenos Aires, Argentina. En el ejercicio profesional se ha desarrollado en las áreas administrativas, constitucionales, legislativas, electorales, de encuestas, relaciones internacionales disciplinarias, derecho laboral, seguridad social y derechos humanos. La señora Méndez es experta en trabajos con comunidades vulnerables, temas de género, cultura para la paz y convivencia ciudadana. Dejo con ustedes a la señora Méndez. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Primero que todo, agradezco al Tribunal Calificador de Elecciones de Chile a esta invitación a este espacio, a compartir este espacio académico de reflexión en este segundo Seminario Internacional de Justicia Electoral, que me permite en esta ocasión compartir con ustedes en este panel, en este panel titulado Representatividad y ampliación de la ciudadanía en el marco de las reformas electorales de Iberoamérica. Mi disertación tratará de la evolución de la participación femenina en Colombia, antes y después de la aplicación de cuota de género, así como el camino que se ha recorrido hasta el día de hoy para lograr establecer la paridad alternativa, universalidad en el escenario jurídico y político de Colombia. En este orden de ideas presento la ponencia en siguientes temas temáticos. Primero, en una participación política de las mujeres antes de la vigencia de la Ley Estatutaria 1475 del 2011. Segundo, como la participación de las mujeres en Colombia después de la entrada de vigencia del mismo Estatuto 1475 del 2011 y los intentos legislativos por regular jurídicamente la paridad hasta la fecha. Tercero, cifras que representaron el antes y el después de la Ley Estatutaria 1475 y cuarto, propuestas partiendo de lecciones aprendidas en la región de América Latina. Entonces, vamos con el camino hacia el voto femenino en Colombia. Es ponerlos en contextualización, cómo arrancamos y cómo fue nuestras luchas, que creo que son siento que son muy parecidas, de pronto más atrás nosotros. En el camino hacia el voto femenino en Colombia, desde finales del siglo XX y XXI, la mujer colombiana estaba relegada a estar ausente en los escenarios de conformación del poder. Solo hasta 1945 el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional del 86, donde la mujer logró el reconocimiento de los derechos ciudadanos e igualdad con los hombres mayores de 21 años. Pero no se logró el sufragio, no se logró la ley del voto. Fue con la reforma constitucional de 1954 con el gobierno del general Rojas Pinilla, cuando se reconoció el derecho al voto de las mujeres colombianas, el cual se ejerció por primera vez el 1 de diciembre de 1957, hace apenas 61 años. En el plebiscito que puso fin a la época de violencia partidista en la creación del Frente Nacional, mediante el cual los liberales y el Partido Conservador se repartían el poder. En esta fecha histórica participaron 1.835.255 mujeres. Esta fue elección de impacto y se demostró que las mujeres podemos decidir, y hace 61 años. No obstante, como ocurrió en otros países de América Latina, el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres colombianas no significó el paso hacia una participación equitativa de género en los procesos políticos de decisión del país. Las mujeres en el proceso constituyente del 91, históricamente ese proceso constituyente y nuestra reforma constitucional, nuestra constitución del 91 fue muy importante. En esa ya hice parte, creamos muchos colectivos de mujeres, creamos comités y luchamos por hacer parte de esa constitución y de estar ahí, por lo menos implantando el derecho de igualdad,
lo cual se reconoció en la igualdad entre hombres y mujeres en los artículos 13 y 43. Asimismo, el artículo 40 obligó a garantizar la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles de decisión de la administración pública. Sin embargo, la persistencia de ciertos patrones culturales patriarcales junto a una distribución desigual del poder político no solo mostró en este marco legal que era insuficiente e ineficiente, sino que también era necesario tomar medidas específicas para garantizar la igualdad en términos de género. Posterior a la Constitución del 91, la Ley Estatutaria 581 del 2000 es una ley de cuotas cuya representación era llegar a los cargos altos de la estructura del Estado. Y se logró, pero la Corte Constitucional sacó el tema de la representación de las mujeres en el Congreso porque consideró que era hacer parte, entrometerse, es la palabra, en los partidos y en las decisiones internas de los partidos políticos. Acto legislativo del 01 del 2003, se logran aspectos centrales de la reforma del 2003. En el acto legislativo 01 se orientaron a fortalecer internamente los partidos políticos, a reducir la fragmentación del sistema de partidos, así como la obligación de presentar única lista en opción de elegir entre listas cerradas o un voto preferente, las cuales estuvieron su impacto de comicios del 2006, donde se mostraron la efectividad de puesta en marcha de estas medidas. El acto legislativo 01 del 2003 lo que quiso fue acabar con la fragmentación grande que había de los partidos en ese momento histórico. En ese momento habían 76 partidos y con la aplicación de un 2% del umbral quedaron 30, más o menos como 30 partidos en ese momento entre partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Acto legislativo del 01 del 2009, perdón, antes de eso, en ese acto legislativo 01 del 2003 no se logró, a pesar de que eran listas cerradas, con voto preferente, no logramos las mujeres clasificar ahí todavía. No logramos llegar a ser parte de ese grueso o de esa disminución que realmente fue lo que se hizo de partidos. Ahora viene el acto legislativo 01 del 2009. Por su parte, la reforma del 2009 en el acto legislativo abordó con especial atención la democratización interna de los partidos y movimientos políticos, incluyendo la equidad de género como uno de los principios de los cuales debía regirse. Esto fue muy importante para empezar a avanzar un poco en la medida en que lo incluyó en los partidos, en los estatutos, en las organizaciones internas de los partidos y se empezó a trabajar, a tratar en capacitaciones de lideresas, a ser parte, la mujer empezó a ser visible, por lo menos para tenerlas en cuenta en capacitaciones. Estas modificaciones fueron el punto de partida para debatir la actualización de la ley de los partidos políticos, que hasta entonces era la ley 130 del 94, al fin de otorgar mayores garantías constitucionales en materia de igualdad, equidad de género en la elección de los cargos de representación popular. Ley estatutaria 1475, la famosa, esta es nuestra ley más importante. Hay un antes y un después. Luego, hacia mediados del 2010, el Gobierno Nacional del presidente Álvaro Uribe presentó el proyecto de ley que dio lugar a la Ley Estatutaria 1475 del 2011, mediante la cual se introdujo por primera vez la cuota de género en las listas electorales en los siguientes términos. Recuerdo que esa 1475 se volvió a organizar la red de mujeres, nos volvimos a fortalecer y estuvimos detrás todo el tiempo en esa lucha para poderla sacar adelante. Artículo 28 de esa ley, las listas donde se elegían 5 o más curules para las corporaciones de elección popular o las que se someten a consulta, exceptuando su resultado, deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros. Sin embargo, aunque esta disposición buscaba garantizar la participación femenina en las listas y por ende en las corporaciones de elección popular, limitó la ampliación de la ciudadanía así como la representatividad de las minorías, toda vez que excluyó a los departamentos que eligen menos de 5 escaños,
generalmente los menos poblados, así como las circunscripciones especiales de comunidades indígenas, las cuales en el Senado se eligen hasta 2 curules y una en la Cámara afrodescendientes en la Cámara que ocupaban 2 escaños, de tal manera que las mujeres de estos departamentos y comunidades no gozan de los mismos derechos de participación que las mujeres del resto del país. Se incurre así en una doble discriminación territorial y por género, así como por pertenencia a unas minorías y por género, lo que contraría el principio de la universalidad en la participación política de la mujer. Por su parte, la Corte Constitucional, que era en ese momento era de las cortes de más avanzada de Colombia, la sentencia de estudio ejerciendo el control previo de constitucionalidad a dicha ley estatutaria, consideró, entre otras cosas, que la finalidad de establecer un porcentaje mínimo del 30% en favor de uno de los géneros, tal como se encuentra redactado en dicha disposición legal, no era otra cosa más que la de compensar las formas de discriminación que impedían a las mujeres que tuviesen participación igualitaria en el ámbito político, introduciendo correctivos al déficit tradicional del signo global que se presenta en su ascenso en la institución parlamentaria. Es decir, que dicha cuota se trataba de una acción afirmativa dirigida puntualmente al género femenino. No obstante, ello no fue condicionamiento en la parte resolutiva, conllevando a que tal cuota se aplique tratándose tanto del género femenino como masculino. En este sentido, tuvieron que pasar 52 años desde que la mujer colombiana ejerció por primera vez su derecho al voto en 1957 para que nuestra constitución política quedara consignada la equidad de género como uno de los principios rectores de la conformación de los partidos y movimientos políticos y 54 años para el establecimiento de una cuota de género. Participación política de las mujeres en Colombia después de la entrada de vigencia de la misma ley estatutaria 1475. Y los intentos legislativos por la regulación jurídica de la paridad. Elecciones territoriales. La ley estatutaria 1475 del 2011 fue promulgada el 14 de julio del 2011 en pleno proceso de inscripción de candidatos a los cargos y corporaciones territoriales. En este caso, las gobernaciones, asambleas, departamentos, alcaldías, consejos municipales y juntas administrativas locales. Para las elecciones del 30 de octubre de ese año, del 2011, la circunstancia no fue bien recibida por los partidos y movimientos políticos de cara a las elecciones a realizarse, cuando muchos habían conformado ya sus listas sin observar la cuota de género establecida. Este año ameritó el pronunciamiento, en ese año y en ese momento se ameritó el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Consideró que la aplicación de la ley estatutaria no estaba sujeta a ningún condicionamiento o regla de transición normativa, sino que por el contrario tenía efecto general inmediato. Lo que pasa es que la reacción de los partidos cuando en ese momento de inscripción de listas y a la aplicación de la ley 1475, ellos decían que era que las mujeres, igual se repite la historia, las mujeres no querían participar, que las mujeres tenían miedo, que no había mujeres, que tocaba ir a sacar a las monjas del convento. En mi partido era lo que se decía. Y en consecuencia, pues, el Consejo Nacional Electoral en ese momento pidió un concepto al Consejo de Estado para que dijera, o sea, porque todos pedían, fue muy encima cuando salió la ley en el momento de la inscripción, entonces todos pedían que la dejaran para los 4 años siguientes. Entonces el Consejo de Estado dijo que no, que tenía que ser una aplicación inmediata. Con fundamento en ese pronunciamiento, el Consejo Nacional Electoral al que pertenezco hoy, de la época al que pertenezco hoy, mediante concepto 8337 del 14 de septiembre del 2011, instruyó al Registrador Nacional del Estado Civil para que facilitara y permitiese que con posterioridad al vencimiento del periodo de modificación de las listas consagrado en el respectivo calendario electoral y hasta un mes antes del debate, los partidos y movimientos políticos recompusieran las mismas, so pena de dejar sin efecto su inscripción. Elecciones territoriales, esas mismas. Para las siguientes elecciones de autoridades territoriales del 25 de octubre del 2015, las organizaciones políticas continuaron infringiendo la disposición legal relativa a la cuota de género del 30%.
pues el legislador no atribuyó expresamente la competencia a un órgano para garantizar su cumplimiento, ni contempló taxativamente tal omisión como causal de revocatoria de la inscripción. Ante ello, el Consejo Nacional Electoral competente para revocar la inscripción de candidatos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad y doble militancia, realizó una interpretación sistemática y consideró que tal omisión se enmarcaba dentro de las causales constitucionales o legales de la revocatoria de inscripción, a la que hace alusión de manera amplia el artículo 31 de la misma ley estatutaria 1475, y como quiera que la aplicación de dicha cuota de género se trata de un deber legal de las organizaciones políticas a la hora de inscribir las listas de candidatos, no podía entonces argumentarse su inobservancia si no tuviese una consecuencia jurídica. Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral en acciones afirmativas, mediante resolución número 2465 del 2015, procedió a revocar 166 listas de candidatos a corporaciones de elección popular por incumplir dicho precepto, reivindicando no solo su papel como máximo garante de la transparencia y la moralidad de los procesos electorales, sino además recordando la obligación de garantizar y proteger los derechos de quienes han sido históricamente marginadas, como somos nosotros las mujeres. Acto Legislativo 02 del 2015. 6 años después de la reforma política del 2009, en la que se introdujo la equidad de género como principio rector de las agrupaciones políticas con el Acto Legislativo 02 del 2015, se da un paso atrás trascendental hacia la paridad. Se da un paso trascendental hacia la paridad al incluirse en el artículo 262 de la Constitución Política que en la conformación de las listas electorales se observarían en forma progresiva los principios de la paridad, alternancia, universalidad, según lo determinado en la ley. No obstante, hasta la fecha, no se ha expedido la ley que reglamente la aplicación de dichos principios. Proceso de acuerdo, todos conocimos, creo que es un punto del que habló mi compañero del Consejo Electoral, y que hizo parte como ponente del proceso de acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la FARC, el doctor Penagos. La paz sin mujeres no va. Fue la consigna con la que las organizaciones de mujeres feministas de Colombia reclamaron al entonces presidente Juan Manuel Santos desde el comienzo de los diálogos de paz con la antigua guerrilla, la FARC. Esa exigencia se vio traducida en la creación de la subcomisión de género en el marco de las negociaciones de paz encargada de incluir las mujeres y la perspectiva de género en todas las etapas y en todos los acuerdos logrados, hecho que nunca antes se ha visto en los procesos de paz del mundo, siendo en Colombia pionera en ello. Lo anterior permitió que la mesa de conversación estuviese compuesta por casi un 16% de mujeres y se incorporara el enfoque de género como un principio transversal al acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de paz estable y duradera. Estatuto de oposición. El estatuto de oposición es un resultado de los acuerdos de paz, que fue también esta mañana se pronunció el doctor Penagos. De igual forma, como resultó el acuerdo de paz en un cumplimiento de un mandato constitucional existente desde la Carta Política del 91, se aprobó la ley estatutaria de 1909 del 1909 del 9 de julio del 2018 correspondiente al Estatuto de Oposición Política, que reconoció como un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección del Estado y las autoridades públicas. Dicho estatuto estableció la equidad de género como uno de los principales rectores parámetros de interpretación de sus disposiciones, en el sentido de que las organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, compartirían el ejercicio de los derechos que les son propios entre hombres y mujeres de manera paritaria, alternante y universal. El estado actual de la reforma del 2018. Actualmente, el Gobierno Nacional del presidente Iván Duque cuenta con la primera vicepresidenta y el primer gobierno paritario de la historia nacional de mujeres ministras. Tiene 8 ministras y 8 ministros. Asimismo, presentó una reforma política electoral correspondiente al proyecto de Acto Legislativo 08 del 2018, en el Senado acumulado en el proyecto de Acto Legislativo 09 del 2018, el cual va para el tercer debate de 8 en el Congreso la semana entrante. Dicho proyecto pretende alcanzar de manera progresiva hasta el año 2023 el cumplimiento de los principios de paridad, alternancia, universalidad, en el marco de listas cerradas y bloqueadas en los siguientes términos.
parágrafo. Desde las elecciones del año 2019, elecciones territoriales que tenemos el año entrante, el 27 de octubre se deberá garantizar la participación mínima del 33% de mujeres en la conformación de las listas, de manera que por cada 3 renglones será máximo 2 personas, hombres o mujeres, de forma consecutiva. A partir del año 2023, elecciones territoriales, todas las circunscripciones y listas para los cuerpos colegiados de elección popular deberán estar conformados de manera paritaria, intercalada entre hombre y mujer. Desde el año 2022, elecciones nacionales en las circunscripciones donde se eligen 2 curules para la Cámara de Representantes, deberá garantizarse que la lista estará conformada por mínimo una mujer. Observamos que el tercer y último inciso, el legislador solo hace referencia a las circunscripciones donde se elijan 2 curules para la Cámara de Representantes, faltando la circunscripción especial de comunidades indígenas del Senado de la República, donde de igual manera se escogen 2 escaños y cuya lista puede estar integrada hasta por 3 candidatos, que si bien estaría cobijada para las elecciones del 2023, según el inciso segundo, no ocurre así para el certamen electoral nacional del 2002. Hay unas cifras que me parece importante resaltar en Colombia con la ley 1475 antes y después. Antes de la ley 1475 hay un promedio de representación en el Senado de un 16% de mujeres en los escaños del Senado y en la Cámara un 12% hasta el 2014-2011. Y el 2011, cuando sale la 1475, en el escaño del Senado se logra por primera vez un 23% de representación de mujeres en el Senado y en la Cámara un 19%. Pero ya en este año, en el 2018, en estas elecciones se bajó al 20% en el Senado y al 16% en la Cámara. Observamos que en Colombia nunca se ha alcanzado la cuota de género del 30%, por el contrario, se observa un retroceso en las últimas elecciones. Para el periodo 2018 y 2022, el Congreso de la República, Senado de la República y Cámara de Representantes se encuentra conformado, según los datos del escrutinio general del Consejo Electoral, 54 mujeres de 278 curules, o sea, un equivalente del 19%. 224 hombres de 278 curules representan, o sea, un 80%. Es decir, por cada mujer congresista hay 4 hombres. Más o menos es el equivalente. En el Senado se encuentra conformado por 107 curules, 99 de circunscripción nacional, 2 de circunscripción indígena, 5 del partido de las FARC, y para el candidato presidente de la República que ocupara el segundo lugar, de la cual hay 22 mujeres. Se pensaba que se iba a aumentar más, pero no se logró, bajó. Y en la Cámara de Representantes fue igual, el mismo procedimiento. La historia en las asambleas es que ha ido bajando. Las asambleas es la parte regional de las corporaciones de elección popular, las que representan la región, y en esa se ha ido bajando, ni siquiera cuando el estatuto, la ley 1475 salió, no subió. Lo extraño es que en el estudio que se hace, el Consejo, que son los municipios en Colombia, o sea, las zonas más pequeñas en Colombia, es donde la mujer más representatividad ha tenido, y se mantiene y sube, no baja. Nosotros creemos que esto es debido a que son municipios, son territorios muy pequeños en el cual tienen facilidades para tener triple, cuatriple agenda, ¿no? Es tener el niño en la casa, a veces en el consejo, lo llevan al colegio, pueden hacer todas sus actividades y por el espacio, por la región pequeña, pueden participar más. Es lo que creemos, pero se están haciendo estudios y no se ha logrado todavía interpretar qué son los consejos, que es lo más representativo y lo más difícil de llegar además. Aplicación inmediata, ¿qué son las recomendaciones de pronto que podemos sacar? Es la aplicación inmediata de la paridad, alternativa y universalidad. Panorama regional. Desde las décadas de los años 90, la mayoría de los países de las Américas han adoptado acciones afirmativas, cuotas y leyes de paridad que han promovido la llegada de las mujeres al poder legislativo. En la actualidad,
en las Américas hay promedio de 29.5% de mujeres electas en las cámaras bajas y es la segunda región del mundo con más mujeres parlamentarias después de los países nórdicos. Así, algunos países se destacan debido a que la conformación de cuerpos legislativos actuales está muy cercana a la paridad, tal como son los casos de Bolivia, con el 53% que ha alcanzado en Cámara de Diputados y el 47.2% en el Senado. Costa Rica, el 45% en las asambleas legislativas. México, con el 48% en Cámara de Diputados y 49% en Senado. Nicaragua, con el 45% en la Asamblea Legislativa. Estados en los cuales existe legislación que establece la participación paritaria. Propuesta. En Colombia no hemos alcanzado ni alcanzaremos en ninguna de las cámaras legislativas todavía el 30% y nos encontramos en un promedio del 20%. En consecuencia, es momento de avanzar, superar los obstáculos derivados de la no aplicación de cuota de género, dando el paso hacia la obligatoriedad de la paridad, alternancia, universalidad, pero no de manera progresiva, sino inmediata, con la finalidad de estar a la par de los países latinoamericanos y así garantizar el respeto por el derecho de la igualdad, pero más precisamente demostrando que no es un asunto de cuotas, es un asunto de dignidad humana y de hacer visibles las necesidades de las mujeres para que éstas sean atendidas desde nuestras realidades. La posibilidad de avanzar en este camino hacia la equidad de género en las listas favorece la adaptación de los partidos políticos y sus estrategias frente al cambio. Si bien el propósito de una meta paritaria está entre los objetivos del actual proyecto de reforma política electoral en curso, lo establece de manera gradual frente a lo que nosotros preferimos apostarle a la inmediatez. Política pública integral de género. Asimismo, la participación de las mujeres no se limita al ámbito político y a esta subyacen otros factores que incidirían notablemente en su empoderamiento y eliminación de los estereotipos de género presentes en los modelos educativos y en los medios de comunicación. Como tal, lo ha reconocido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. En ese sentido, sí se facilita a las mujeres y niñas de igualdad, la igualdad en el ascenso a la educación, al acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente, a una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas. Se impulsarán las economías sostenibles y se verificarán las sociedades con una mejor humanidad y una mejor calidad de vida. Por ello, desde Colombia, aprovechando el escenario favorable que en el actual gobierno nacional ha propiciado para las mujeres, se debe plantear como meta la elaboración de la ampliación de una política pública de género que sea integral, es decir, que abarque todas las facetas y roles en los que significa ser mujer, tanto en lo privado como en lo público, atacando la falta de participación desde la raíz, es decir, el patrón patriarcal que está presente aún en la sociedad y las barreras del acceso a los distintos niveles educativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. A continuación voy a dejar con ustedes a la cientista política, señora Marcela Ríos Tobar. Ella es representante residente adjunta del PNUD en Chile, es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, es magíster en Ciencias Sociales Flaxo, sede académica de México, y Sociología y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de York en Canadá. Es especialista en política comparada de América Latina y estudios de género, autora de múltiples artículos y libros y revistas especializadas sobre democracia en América Latina, sistemas electorales y política e igualdad de género. Es coordinadora e investigadora responsable de la auditoría a la democracia, Más y Mejor Democracia para un Chile Inclusivo y la serie de estudios Más y Mejor Democracia del PNUD en Chile. Es editora de Mujer y Política, el impacto de las cuotas de género en América Latina. Ha sido docente de las universidades de Chile, de Santiago y de la Universidad Diego Portales. Es directora de Comunidad, Mujer y Espacio Público. Ha integrado las comisiones asesoras presidenciales para la reforma del sistema electoral. La señora Marcela Ríos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes.
quiero agradecer en particular al tribunal por la invitación. Me imagino que después del almuerzo están todos un poquito somnolientos, entonces voy a tratar de hacer esto lo más ágil posible. Yo quería compartir con ustedes primero algunas apreciaciones generales respecto de por qué se sigue discutiendo o por qué se ha estado discutiendo en las últimas 3 décadas en América Latina y el mundo sobre la representación política de las mujeres, ver un poco el escenario en la región, que quiero presentar más bien sobre América Latina. Voy a decir un par de cosas sobre Chile, pero ya tanto la diputada como la senadora contaron un poco lo que ha sido la trayectoria acá. Y quizás terminar con conclusiones. No sé si vamos a tener tiempos para preguntas, pero la idea es que si puede haber un espacio, feliz de contestar algunas dudas. Primero, nosotros, y aquí pensando, acá aparece la diputada Sabat, que como ustedes pueden ver, es una protagonista de lo que ha sido, al igual que la senadora. En esa foto es una foto de las diputadas de la Cámara, creo que firmando la primera sesión de la Comisión de Género, que ha sido un hito. Entonces he empezado a usar esta foto en las presentaciones. Primero, el enfoque conceptual. Hay una larga discusión en la teoría democrática, no solo respecto a género, pero también, y muy en particular respecto a las mujeres, porque todavía muchos se preguntan, bueno, pero ¿qué importa si los representantes son hombres, son mujeres, son indígenas, son blancos, son de la capital o de una provincia? Digamos, hay una discusión permanente todavía respecto de cuán importante es quiénes somos a la hora de representar, cuando lo que debería importar es lo que pensamos, ¿no? Y la teoría democrática clásica se basaba en esta idea de representación sustantiva, como se ha llamado, que se refiere fundamentalmente al ideario, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el APRA, el Partido Verde, lo que sea, digamos. Hay quienes nos representan en función de lo que pensamos como individuos o como sectores de la sociedad. Pero crecientemente, y esto obviamente no solo en América Latina, sino que también a nivel mundial, se ha planteado que la representación no es unidimensional, no hay solo una forma de representar, y no le importa a las ciudadanas y a los ciudadanos solo lo que piensan los representantes. También nos importan, y ahí me imagino que nos incluimos todos, nos importa quiénes son esos representantes. Y cuando uno tiene una representación o un cuerpo colegiado que toma decisiones respecto de la comunidad en su conjunto, que no refleja a la sociedad, eso es problemático en distintos ámbitos. Por una parte, porque las personas prefieren sentirse identificadas. Hay toda una discusión respecto de que los parlamentos o los poderes legislativos deberían ser un espejo de la sociedad, ¿no? que la sociedad, la comunidad debería verse reflejada ahí, en esos representantes. Y, por ejemplo, en nuestras sociedades el hecho de que los pueblos indígenas o las poblaciones afrodescendientes no estén ahí, sobre todo en países donde representan grandes proporciones de la población, es un problema para esas poblaciones, no se sienten, por lo tanto, adecuadamente representados. Y lo mismo con las mujeres, ¿no? Entonces, no da lo mismo, no importa solo qué se piensa, sino que también quiénes son, quienes están ahí, y la demanda por una representación equilibrada en términos de género hace alusión a esto, ¿no? Importa que también las mujeres estén ahí. Hay bastante evidencia, además, esto ya no desde lo conceptual o normativo, sino que desde los estudios empíricos, hay bastante evidencia que muestra que los hombres y las mujeres tienden a legislar distinto, digamos. Le dan foco y se preocupan de temáticas, no solo en la política, también hay harta evidencia en estudios, por ejemplo, de empresas privadas que muestra que los equipos conformados de manera diversa tienden a tomar decisiones distintas, ¿no? Y en términos legislativos, los estudios muestran, por ejemplo, que las mujeres tienden a privilegiar legislación o a enfocarse y también concentrar, por ejemplo, privilegiar el gasto social versus el gasto en defensa, darle mayor importancia a temas de violencia, a temas de cuidado de los niños, a temas de educación, los temas sociales en los cuales las mujeres han estado tradicionalmente socializadas o vinculadas, tienden a ser privilegiados cuando los órganos
legisladores tienen una mayor proporción de mujeres. Entonces, no importa solo por esto de mejorar la representación para que los ciudadanos y ciudadanas se vean, ¿no?, se vean reflejados, sino que también importa por el resultado, por el contenido. Desde los marcos internacionales, y bueno, acá ustedes se dedican a una parte, digamos, de lo que tiene que ver con los sistemas de justicia, sí hay los estados, la mayoría de los estados en América Latina han firmado acuerdos y se han hecho parte de discusiones internacionales que promueven esto. Desde el encuentro de mujeres de Naciones Unidas en Beijing en 1995 se adopta una medida que es aprobada por todos los estados miembros de Naciones Unidas que promueve a los estados a adoptar medidas incluso cuando proceda en los sistemas electorales que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos. Entonces, esto, si bien no era vinculante, era una declaración de intenciones. Hay una primera ola en América Latina de aprobación de leyes de cuotas inmediatamente posterior a la Conferencia Mundial de Beijing, que obedece, digamos, a esto de manera muy directa, digamos. Los estados se hacen parte de esto, hay una discusión donde la sociedad civil participó activamente y muchos gobiernos recogen esa demanda, esa declaración de intenciones, esa invitación que se hace del sistema de Naciones Unidas y aprueban leyes de cuotas. También el comité, la Convención de Naciones Unidas en contra de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, el comité de expertos que monitorea periódicamente el cumplimiento de esta convención, también ha promovido, indicado, sugerido a los estados miembros que legislen para asegurar medidas de acción afirmativa. Y por último, como ustedes seguramente saben, en el 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó lo que es la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una agenda muy ambiciosa que trata de hacer, digamos, una ruta de cómo poder llegar hacia niveles de desarrollo más elevados para toda la humanidad, países ricos, pobres, países con ingreso medio, etc. Y esa agenda incluye 17 objetivos que tienen 159 metas. Uno de esos objetivos es específicamente sobre la igualdad de género y una de las metas en particular es respecto de la presencia equilibrada de mujeres en todos los espacios de poder y liderazgo. ¿Por qué digo esto? Más allá de que trabajo en Naciones Unidas y es mi rol y mi mandato volver a recordar esto, porque también desde Naciones Unidas tenemos mucha evidencia que cuando las mujeres están involucradas en tomar decisiones o cuando los órganos que toman decisiones están integrados de manera equilibrada, eso tiene efectos positivos respecto de los niveles de igualdad o desigualdad socioeconómica en los distintos países. Claramente los países que son más inclusivos, más igualitarios en la toma de decisiones tienen un correlato en la economía, en lo social, que está virtuosamente asociado. O sea, para nosotros la igualdad de género en la toma de decisiones es un objetivo normativo al cual se aspira, pero también es instrumental, también es algo que permite tener efectos, digamos, para avanzar en otros ámbitos. Y como acá ya se ha mencionado, simplemente les quiero recordar que América Latina ha sido pionera y ha estado a la vanguardia de aprobar medidas de acción afirmativa y innovar en términos de lo que es la legislación electoral en materia de género. No hay ninguna otra región del mundo que haya aprobado tantas leyes de cuota, y no solo leyes de cuota, sino que mecanismos de financiamiento, mecanismos de regulación interna para los partidos. América Latina ha estado a la vanguardia en este ámbito, quizás porque los países europeos han podido avanzar hacia mayores niveles de igualdad en la representación a través de mecanismos no coercitivos, si se quiere. Los partidos en Europa han adoptado cuotas internas sin legislación electoral porque cumplen sus medidas voluntarias, digamos. En América Latina, en cambio, lo que ha ocurrido es que los partidos, cuando adoptan estas medidas sin leyes que los obliguen o sin sanciones que obliguen a que cumplan las leyes, tienden a no cumplir esas medidas. Entonces, en América Latina se ha tenido que buscar un camino a través de lo legislativo mucho más claro que en Europa,
Esto sí ha sido exitoso, como decía antes la magistrada, la región está en el segundo nivel después de los países nórdicos en representación de mujeres en las cámaras bajas, que es el indicador que se usa habitualmente para comparar los países, porque no todos los países tienen sistemas bicamerales, no todos los países tienen Senado. Entonces, esta es la visión. El promedio hoy día del mundo es 23,4. Nuestra región está en este momento, como decía la magistrada, casi en el 30%, estamos ya en el 29%. Chile ha logrado avanzar y está hoy día en el 23%, después de que tenía una trayectoria bastante más negativa. Cuando miramos los datos agregados, y esto ha ido cambiando porque antes, en la rayita gris, donde estaban los países sin cuota, los países estaban más o menos, la mitad de países en América Latina tenían cuotas y la mitad no. Hoy día eso se ha revertido y estamos en una situación de que prácticamente todos, excepto Guatemala, los países de nuestra región tienen cuotas electorales. Entonces, la diferencia, los que van quedando a medida que ha ido pasando el tiempo, son muchos menos, pero hasta el 2011, 2012, que es el último grupo de países en aprobar cuotas, ocurre Uruguay en el 2009, Colombia en el 2011, Chile y Venezuela en el 2015, son los últimos, los más tardíos. Sí, lo que muestra este gráfico, y es una de las cosas que me parece importante notar, es que prácticamente si aisláramos todo lo demás, la causa más simple y también quizás más simplista para explicar por qué algunos países tienen muchas mujeres en sus congresos y otras pocas, obedece a qué países tienen leyes de cuota, por cuánto tiempo se han venido aplicando y cuán buenas son sus legislaciones, porque también hay países que tienen cuotas hace mucho tiempo con una regulación que es bastante deficiente, ya sea porque no tiene sanciones o porque fue diseñada de manera que no está bien acoplada con el sistema electoral. Pero en general, la evidencia muy contundente a nivel mundial y en nuestra región es que las cuotas tienen un efecto muy directo y muy rápido dependiendo del tipo de sistema electoral, y eso voy a verlo más adelante. Hay mucha diferencia entre países hoy día y también ha habido, y por eso a veces se dice, bueno, no necesariamente las cuotas funcionan tan bien cuando vemos tanta diferencia. Los países que están en este gráfico de izquierda a derecha, en mayor cantidad de mujeres en la cámara a menor, el promedio, como decíamos, está alrededor del 28, 29. El país en este momento con mayor cantidad de mujeres en su cámara baja es Bolivia, que ya está en el 53%, ya superó la paridad, pero también muy por encima del 40%, está Nicaragua, está México, está Costa Rica, Argentina sube y baja, pero hace muchos años que Argentina está cerca del 40%, o sea, los países que están por encima del promedio y todos por encima del 30%, El Salvador, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, México y Bolivia. Después hay un grupo de países donde están en una situación más intermedia, Perú, República Dominicana, Chile viene justamente abajo, estos países ya están por debajo del promedio, Venezuela, Honduras. Y después hay un grupo de países, acá no está Guatemala, que no tiene cuotas, pero Brasil yo diría que es como el país paradigmático, digamos, de la historia fallida, y quizás hablar un poco de Brasil después, pero también en Paraguay, Panamá y Guatemala son países que uno podría decir están en una situación de estanco, ¿no? La magnitud de crecimiento y cuán rápido funcionan las cuotas en los distintos países depende primero de la cantidad de años, la cantidad de elecciones en la que se ha aplicado. Por ejemplo, es bien distinta la situación en Chile, donde la cuota lleva menos de 2 años, ¿cuánto lleva? No sé, como un año. Pero una elección al caso de Argentina, donde se están aplicando cuotas desde 1991, sistemáticamente, digamos. Entonces, hay diferencias en el periodo y cuán madura está, pero también hay muchas diferencias, porque como ustedes saben, tenemos muchas diferencias y una enorme variedad en diseño electoral. No solo, si bien la mayoría de los países de la región tiene sistemas proporcionales de algún tipo, hay algunos países que utilizan sistemas mixtos para la elección de la Cámara Baja, como Bolivia y México, que la mitad en México, la mitad
se elige con un sistema uninominal y la cuota se aplica solo a la mitad de la Cámara con sistema proporcional. Hay muchos países que tienen listas abiertas, pocos países que tienen listas cerradas. Hay países donde las sanciones han sido más bien simbólicas, inexistentes, como en Brasil, y en países como el nuestro, como Argentina, Costa Rica, donde las sanciones son muy fuertes, ¿no? Si no se cumple con la medida, no se puede inscribir la lista. Las sanciones económicas en todas partes, no solo en América Latina, sino que en el mundo también han mostrado ser mecanismos ineficientes. Aplicar multas a los partidos por no llevar listas equilibradas no funciona. Eso ha sido ampliamente estudiado y demostrado. Desde Francia a otros países de nuestra región muestra que los partidos prefieren pagar multas económicas y no sacar candidatos privilegiados para poner candidatas mujeres. Entonces, la sanción que funciona es: no cumple con la cuota, no se inscribe a la lista. Digamos, los países que tienen esa sanción son países donde las cuotas se cumplen, obviamente. Entonces, una gran variedad, y como ustedes pueden ver, no sé, a ver dónde está Brasil ahí, pero Brasil está en tercero. Como ustedes pueden ver, Brasil lleva muchos años con cuota, desde los 90, pero es una cuota que no tiene sanciones, es un sistema electoral con lista abierta, una gran fragmentación del sistema de partidos. Entonces, no hay ninguna sanción para los partidos, por lo tanto los partidos no las cumplen, y además las listas son abiertas. Entonces, un sistema electoral que es bien poco propicio. Totalmente distinto el caso, por ejemplo, Argentina, con listas cerradas y con sanciones muy fuertes, ¿no? Entonces, donde ustedes ven la rayita azul es Argentina antes de aprobar la cuota, la amarilla en la última elección. O sea, un salto muy, muy importante. Brevemente sobre Chile, simplemente para contarles, a diferencia de lo que ha ocurrido en Colombia, como la sanción en Chile es efectiva y alta, los partidos cumplieron la primera parte de la cuota, que implica nominar a mujeres. En general, todos los partidos que no cumplían tenían 5 días para reinscribir sus listas, si no se las inscribían. Entonces, tuvimos un aumento en cantidad de mujeres compitiendo radical. Pasamos en el Senado de 18% de mujeres compitiendo en la última elección a casi 41%, y en la Cámara del 19,4% al 41,4%. Este gráfico muestra en comparación la elección de consejeros regionales, que es concurrente con las elecciones legislativas, y ahí pueden ver que sin cuota, en la misma elección, los mismos partidos nominaron solo al 27% de candidaturas mujeres versus 40 y 41, y como es muy conocido acá en Chile, pero los cargos de consejeros regionales son cargos no de dedicación full time, sino que se pueden hacer, no tiene que dejar el trabajo para hacer esa función, no tiene que viajar fuera de su localidad. O sea, es difícil pensar que hay menos mujeres disponibles o capacitadas para ser consejeras regionales que para ser senadoras de la República. Y entonces, más bien acá se nota, digamos, que los partidos, cuando son obligados, cumplen, y cuando no, digamos, siempre prevalece esta idea de que no hay suficientes mujeres. Se discutió mucho en Chile si la cuota había tenido un efecto grande o chico, o si funcionó o no funcionó. En este tipo de cosas uno siempre puede decir el vaso medio lleno, medio vacío. Cuando uno lo compara con la experiencia de los otros países en América Latina, para ser la primera vez que se aplica la cuota, fue muy efectiva, porque como ustedes pueden ver, el promedio de aumento de mujeres en cada elección en Chile estaba siendo por alrededor del 2%, y en una elección se aumentó prácticamente lo que no se había aumentado en 15 años. Entonces fue un salto muy importante, y nosotros lo que pensamos es que en unas 2 elecciones más la cantidad de mujeres va a estar muy cerca del 30%. Quería decir un par de cosas sobre diseño electoral brevemente. También en esto tenemos mucha evidencia acumulada, y las cuotas funcionan mejor con ciertos diseños electorales y menos bien con otros, ¿no? Las cuotas son más amigables y funcionan mejor en sistemas proporcionales. Mientras más grande la magnitud de distrito, mejor. Mientras más pequeño,
por lo tanto la magnitud del distrito, menos fácil es aplicar una cuota, más complejo es, y de hecho la evidencia mundial muestra que con sistemas uninominales mayoritarios son los sistemas menos amigables para la elección de mujeres, ¿no? O sea, cuando los partidos tienen que jugarse el todo o nada en un cargo, hay un sesgo mucho más fuerte en contra de las mujeres al ser nominadas, y eso además dificulta en términos de cómo calzar una cuota con ese tipo de sistemas. Entonces la magnitud importa el tipo de lista, como decía antes. En el ideal de los mundos, en los sistemas proporcionales con magnitud grande, con listas cerradas, son las mejores opciones, pero también la evidencia en nuestra región ha mostrado que sistemas con lista abierta, como en Perú o Chile, las cuotas están funcionando igual, si bien se demoran más que con listas cerradas, como en Argentina y Costa Rica. Y obviamente, como todo en la vida, como cualquier legislación, si no hay sanciones efectivas, las normas tienden a no funcionar. Ya mencioné un poco las diferencias. Creo que cuando hablamos de los temas de representación en nuestra región, es muy importante tener en cuenta que una talla no es como dice en inglés, one size fits all. Acá no estamos todos en la misma discusión. Claramente, lo que ocurre hoy día en Bolivia, en Argentina, en Costa Rica y Ecuador, que llevan 20 años con cuotas, donde ya han legislado paridad, están en un nivel y en una discusión donde lo que se está haciendo es ampliar el principio de paridad a todos los órganos del Estado, y están en otra discusión, claramente. Y después hay un grupo de países donde están como en el 101, donde no han logrado, en Brasil no llegan al 10% de mujeres en el Congreso. La última elección, el 90% prácticamente de los escaños del Congreso están ocupados por hombres, la cuota no funciona, no hay medidas de acción afirmativa en el financiamiento. O sea, hay situaciones muy distintas en nuestra región, y yo diría Brasil, Guatemala, Paraguay, Panamá, más o menos. Después un segundo grupo donde las cuotas han sido exitosas y están muy bien, en México, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, y un grupo de países, contradictoriamente, uno podría pensar en algunos de esos casos, de ingreso medio alto, Uruguay, Chile, países que son reconocidos por la solidez de su democracia, y sin embargo se demoraron mucho en legislar con las cuotas y están rezagados respecto de otros países, pero también están avanzando, pero claramente en un nivel muy distinto a los otros. Termino, simplemente ya di casi todas las conclusiones generales. Yo solo quisiera decir que es bien importante, cuando hablamos de los mecanismos de acción afirmativa y sobre todo de la regulación electoral, tener claro que la presencia, como decía al principio, no es lo mismo que representación. Obviamente que el hecho de que se elijan mujeres no resuelve los temas de representación de los intereses de género, no significa que está resuelta la agenda social o económica, y tampoco significa que todos los problemas de la democracia están resueltos, porque muchas veces se le carga, digamos, a las cuotas o a las mujeres el conjunto de problemas que están arrastrando nuestra democracia en términos de representación o inclusión, que no tienen que ver con los temas de género. Entonces, creo que estamos en un momento particularmente difícil, en tanto la democracia representativa está siendo cuestionada, y hace más difícil plantear estos temas porque parecen irrelevantes, ¿no? En un contexto cuando pareciera que se está cuestionando en algunos casos nuestros regímenes de gobierno propiamente tal. Entonces, ahí el rol de los partidos es esencial. Los partidos siguen siendo los porteros, como decimos en ciencia política, para que tienen las llaves para acceder al poder, y en eso también en nuestra región todavía tenemos mucho trabajo por hacer para que los partidos en realidad estén a la altura de promover agendas de igualdad de género. Muchas gracias. Agradecer en este panel a la senadora señora Allende, a la diputada señora Sabat, a la magistrada señora Méndez de República de Colombia y a la cientista política señora Ríos. A continuación, los invitamos a tomar una fotografía con este panel, y después los señores ministros del Tribunal Calificador de Elecciones harán entrega de los recuerdos a las panelistas. Por favor, nos acomodamos por acá para sacarnos una fotografía.
Los portales que tengamos espacio. Los grandes ocupan todo el escenario.